Buenos días, iglesia, dale un aplauso al Señor, que Él es bueno, Él está en medio nuestro, amén. Qué lindo saludarles, qué bueno encontrarnos nuevamente juntos para alabar el nombre del Señor. Dios ha sido fiel, ha sido bueno y por siempre lo será. Así que seguimos disfrutando. Yo no quería parar de alabar a Dios. Creo que siempre será una bendición este fluir de adoración. Disfrútelo, participe de la alabanza. No sea espectador, disfrútela, deje que el Espíritu Santo le inspire y que en su interior fluyan ríos de agua viva y de alabanza para el Señor. Bueno, no sea espectador, lo invito para que adore, que levante el nombre del Señor y no se pierda esa gloriosa bendición de poder bendecir el nombre de nuestro Señor. Seguimos con nuestra serie, ¿verdad? ¿Cuántos creen que lo mejor está por venir? Lo creemos, aunque las noticias son desalentadoras, nuestro futuro en Cristo es diferente. Y nuestro futuro es un futuro de eternidad en Cristo Jesús. Por eso lo mejor está por venir, amada iglesia. Permítame hoy hablar entonces o continuar con nuestra serie, aunque no pueda ver, yo creeré. Hoy voy a hablar de un gran santo maravilloso llamado Santo Tomás. ¿Has escuchado hablar de él? ¿Cuántos Tomáses hay aquí? Al final vamos a mirar si tenemos algo de Tomás. Yo creería que sí. Así que la prédica de hoy, la plática se llama hoy ver para creer. ¿Cuántos han dicho esa frase en algún momento? Y lo decimos con sarcasmo, ¿cierto? Ver para creer. ¿Sí? Es una frase que utilizamos coloquialmente con un poco de sarcasmo o ironía en nuestro tono de voz y en nuestra expresión. Juan capítulo 20, verso 24 al 29. Evangelio de Juan capítulo 20, 24 al 29. Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Como exigente el muchacho, ¿no? Bien exigente, pero específico por demás. Verso 26. 8 días después, los discípulos estaban juntos nuevamente, ¿verdad? Ese es otro escenario. Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. ¿Qué le dice? Cree. Se cree está en signos de admiración. Jesús fue firme en su expresión. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Amén. ¿Les gusta ese texto bíblico? Es buenísimo. Cuando usted lea la Biblia, métase en la historia, métase en el video, en la película, y verdad que la va a disfrutar un montón. Es más fácil creer cuando vemos los acontecimientos, ¿cierto? Para nosotros necesitamos ver, presenciar, humanamente hablando, requerimos estar ahí, y el hecho de ver los acontecimientos nos permite creer con facilidad. Pero como no es así, no es lo mismo cuando te lo cuentan que cuando has estado en ese lugar. No es lo mismo, porque se omiten detalles. Ahora, en esto las mujeres son muy buenas, son detallistas, ¿cierto? Usted le pregunta a un hombre: ¿qué pasó en la calle? Pensemos en una situación allí en la calle. Entonces uno dice: no, se estrellaron 2 carros. Uno de hombre dice: se estrellaron 2 carros. La mujer va a decir diferente, ¿cierto? Antes de que se estrellaran esos 2 carros, se respiraba un ambiente de tranquilidad. Pero uno de ellos, el taxista, que iba de camisa amarilla, zapatos rojos, jean, se distrajo por estar escuchando una emisora y empiezan los detalles, ¿cierto?
y miró hacia el costado derecho cuando debió haber mirado hacia el izquierdo. Por lo tanto, el otro venía en una dirección. Vea los detalles, ¿cierto? Nosotros resumimos todo en se estrellaron. Pero las mujeres son detallistas. Pregúntele cualquier cosa que haya sucedido hace muchos años. Ahí va a estar la hora, el día, lugar, vestuario. Mi esposa me sorprende. Ella se acuerda. Si tú tenías tal ropa, y yo en serio, yo no puedo creer que te acuerdes. Pero es más fácil creer cuando nos dan detalles, ¿o no? Porque ellas lo meten a uno en la película cuando le cuentan algo. Usted llega en la noche y la esposa le pregunta, ¿cómo le fue? Siempre decimos, bien, bien. Si a usted le ocurre preguntarle a ella cómo le fue, prepárese. Porque ella va a ¿se acuerdan los que vinieron a parejas? Va a sacar su amarillo, ¿cierto? Y va a empezar a hablar detalladamente desde que abrió el ojo en la mañana. Pero ellas nos permiten meternos en la historia. Porque cuando estamos en el lugar de los hechos y alguien no estamos en el lugar de los hechos y alguien nos cuenta detalladamente, lo vamos a creer mejor. Así que si ella lo cuenta con detalles, lo creo mejor. Pues aquí tenemos un escenario similar. Tenemos a Tomás que fueron y le contaron y su respuesta fue hasta no ver y tocar, ojo, no lo voy a creer. ¿Y cuál era el escenario? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La noticia era que Jesús había resucitado. Ahora, seamos realistas. Todos llevamos un Tomás por dentro, ¿o no? ¿Usted se le ha salido ese Tomás? ¿O anda con él a toda hora? Es incrédulo. Hay unos que son bien incrédulos. Y ese Tomás lo tenemos ahí adentro, ahí. De repente está ahí guardadito y a veces sale a flote, como que se esconde de repente, pero a veces nos acompaña muy permanentemente. Ese Tomás que está ahí y nos pone a dudar y sobre todo se activa en medio de la crisis y de la prueba. ¿Le ha pasado? Se activa ahí, ese Tomás sale cuando las cosas no van bien, cuando las situaciones son adversas y complejas, ese Tomás sale a relucir. Permítame ver 3 aspectos o compartir 3 aspectos con ustedes de estos 2 encuentros, porque si leímos bien, son 2 momentos los que acabamos de identificar en el texto bíblico. Lo primero, el primer detalle que nos puede decir mucho en esta mañana, es que Tomás no estaba cuando llegó Jesús. ¿Lo recuerdan? Primero, Tomás no estaba cuando llegó Jesús. En varios pasajes de los evangelios se nos relata que cuando Jesús murió, cuando fue llevado a la tumba, los discípulos se dispersaron. La mayoría de ellos se habían escondido porque estaban decepcionados, porque tenían miedo. Muchos de ellos tenían miedo. Si notamos, ellos tenían las puertas bien cerradas cuando Jesús se les apareció, porque tenían miedo. Tenían profunda decepción, pero también tenían vergüenza, porque se estaban burlando de ellos. Se estaban burlando de que su maestro había muerto y ya no estaba. Ahora, en este caso, Tomás, nuestro personaje, era uno de los 12 discípulos y ya no estaba con el grupo cuando se les apareció Jesús. No es un detalle menor. Ahora, la Biblia no dice dónde estaba, tampoco la Biblia nos dice por qué no estaba. Solamente nos dice que no estaba y punto. Eso a veces nos ayuda a nosotros para dar opiniones diversas. ¿Por qué no estaría? ¿Qué le pasaría a Tomás? Pues es probable, permítame especular, es probable que al desvanecerse su fe, decidió tomar otro rumbo. Les dijo a sus amiguitos, hasta aquí los acompaño. Hasta aquí nos trajo el río. Se me olvidó cuál era esa palabra, gracias por soplármela. El río, hasta aquí. Y es probable que en esa realidad Tomás hubiese decidido tomar otro rumbo, otras decisiones y otra decisión de vida. Y efectivamente, iglesia, nuestra fe se puede debilitar como posiblemente se debilitó la fe de Tomás, y por varias razones. Primero, porque somos frágiles seres humanos, ¿no lo cree? Nuestra fragilidad
y vulnerabilidad humana nos puede llevar precisamente a que nuestra fe decaiga, a que nuestra fe se debilite. También porque en muchas ocasiones sentimos que Dios no nos oye. ¿Le ha pasado que usted ora y vuelve a orar y ora días, semanas, meses y años, y usted siente que el Señor no está escuchando su oración? La fe se debilita, no hay respuesta pronta. Pero también porque aunque insistimos con insistencia, sentimos que en ocasiones el mundo se nos viene encima, problema tras problema. ¿No le ha pasado que usted dice, salí de esta, pero tranquilo, ya vienen 3 más? ¿Cierto? Y usted dice, de repente se me vino el mundo encima. Problemas económicos, problemas familiares, problemas emocionales, problemas laborales. Y usted siente, pero ¿qué estoy haciendo mal? Y lo que expresamos coloquialmente, ¿será que maté a un cura en mi vida pasada? ¿Cierto que decimos expresiones, ¿qué fue lo que hice mal para merecer tantas pruebas? La fe se nos va al piso y sentimos que no hay nada que hacer, que no hay esperanza. Ahora, humanamente nos debilitamos porque sentimos que no hay salida frente a una situación y seamos honestos, nos cuesta confiar en Dios y nos cuesta creer que Él hará un milagro. Nos cuesta. Y decimos, no, Dios no es capaz de hacer esto. Nos cuesta creer que Dios va a intervenir en algo que ya para nosotros no tiene solución. Ahora nos cuesta entregárselo al Señor porque nos encanta tener el control de las situaciones, ¿o no? Nos encanta controlar nuestra vida y nuestras situaciones y nos cuesta demasiado entregarle al Señor la situación. Nos cuesta aprender a descansar en Él, nos cuesta aprender a soltar en fe aquello que necesitamos soltar. Y eso debilita nuestra fe. Y también se debilita porque nuestra relación con el Señor a veces es muy frágil. Porque nuestra relación con Dios no es profunda como debería ser. Es una relación frágil, muy superficial, incluso religiosa. No hay una relación tan fuerte y profunda que nos pueda mantener esa fe fuerte. Y como nuestra relación es frágil con el Señor, pues no descubrimos su carácter bondadoso y todopoderoso. Todos tenemos un Santo Tomás por dentro, que se activa en muchas circunstancias. Ahora, esos son sentimientos humanos. La falta de paciencia es nuestra característica. ¿A quién le gusta esperar? Ni al más paciente de los pacientes. No nos gusta esperar. Tenemos poca capacidad de perseverar, porque además vivimos en un mundo que todo lo quiere rapidito, ¿cierto? Todo lo queremos rápido, ya, rápido, ahora mismo. Y eso nos ha llevado también a unos niveles de ansiedad y de querer ver respuestas de Dios inmediatas en nuestro tiempo y no en el tiempo de Dios. ¿Ha escuchado hablar del Kairos y del Cronos? El Cronos es el tiempo humano. ¿Y el Kairos qué es? El tiempo de Dios. ¿Qué nos cuesta como seres humanos? Alinearnos con el tiempo de Dios. Alinearnos con su voluntad. Aprender a esperar en el Señor. Porque como estamos tan llenos de ansiedad, de preocupación, esa espera se nos hace extremadamente larga. Miren, los discípulos tenían 3 días, solo tenían que esperar ¿cuántos días? 3. Y se desesperaron. Y eso que estaban viviendo otros tiempos. Sin embargo, les costó perseverar y esperar a la mayoría de ellos. Les costó perseverar y esperar el cumplimiento de la promesa de que Jesús iba a resucitar. No estamos preparados para afrontar las decepciones de la vida. Nos cuesta mucho afrontar la espera, la crisis. No estamos preparados para desarrollar una fe más poderosa en medio de la crisis. Más bien, con facilidad, nos derrotamos, nos debilitamos y corremos riesgos. ¿Cuál es el riesgo o cuáles riesgos tendríamos
si nosotros, cuando nos debilitamos en nuestra fe, corremos muchos riesgos. Uno de ellos es abandonar nuestra fe, es renunciar a nuestra fe cristiana, es renunciar a nuestras convicciones, pero también desconectarnos de nuestra relación con Dios y tener la tentación de mirar al pasado y volver atrás. Tener la tentación de volver al lugar, a los hábitos de donde el Señor ya nos ha sacado. En la crisis podemos llegar a pensar qué bonita era la vida sin Dios, era mejor antes. Como el pueblo de Israel, que aunque el Señor los había sacado de esclavitud, les había provisto todas las cosas, maná del cielo, codornices, seguían extrañando la esclavitud de Egipto. Por eso dicen por ahí que la buena vida cansa y la mala mansa. Y nos pasa a nosotros, nos pasa continuamente, que aunque estamos en una vida abundante en Dios, no la aprendemos a disfrutar. Y aunque en medio de la prueba Dios quiere revelar su gloria y su poder, somos tan malos para esperar, perseverar y continuar firmes en nuestra fe y convicciones que estamos mirando para atrás y anhelando Egipto nuevamente. Ese es el riesgo que tenemos si permitimos que nuestra fe se debilite y echemos en reversa. Ese es un peligro grande. Muchas personas en esta pandemia vivieron esta experiencia. Muchas personas hoy ya no se congregan, hoy ya no tienen relación con Dios. Su fe se debilitó, su confianza en el Señor no existe y volvieron atrás. Por eso nuestra oración ha sido esta: como en el pasado, volverán. Y lo seguimos afirmando. En medio de la crisis corremos este riesgo tan fuerte. Tomás no estaba cuando llegó Jesús y se perdió la gloriosa experiencia de ver a su Salvador. Yo creo que estaba arrepentido, ¿cierto? Cuando le dijeron: Tomás, ¿a que no adivina? Eso es tan feo cuando no le dicen eso, ¿cierto? Usted se fue y a los 5 minutos llegó. Una cosa así. Tomás, el Señor se nos apareció. Yo no sé si habían mujeres en ese grupo de discípulos, pero si habían mujeres, le contaron a Tomás con una emoción lo que había sucedido ese día. A ver, mujeres, piensen cómo le hubieran contado ustedes a Tomás. ¿Ya se imaginan? Todas emocionadas, ¿cierto? Tomás, usted no se imagina quién se nos apareció. A ver, adivine. Y le ponen ese suspenso, ¿cierto? A ver, ¿quién cree? Yo me imagino a las mujeres contándole a Tomás y Tomás así, ese incrédulo. Y figúrese que se nos apareció el Señor Jesús. Le dicen la hora, le dicen que estaban comiendo, que estaba pasando. Y Tomás recibe esa información. Yo me imagino que eso le generó una frustración y una rabiecita por dentro. ¿Cómo así que se apareció Jesús? La fe requiere esperar y tener paciencia. Y posiblemente Tomás no tuvo la paciencia necesaria, por eso se lo tuvieron que contar. No estaba cuando llegó el Señor Jesús. Yo te invito hoy, en este primer punto, para que perseveres. Que no te lo cuenten, que no te lo cuenten otros. Espera, el Señor se va a revelar a tu vida. El Señor se va a revelar a tu necesidad. El Señor se va a revelar a tu realidad. La fe requiere paciencia. Y en esa paciencia y esa espera, el Señor siempre llega, iglesia, siempre. Y siempre va a llegar a tiempo, en el lugar y momento que son perfectos. Que no te lo tengan que contar. La idea es que tú y yo, cuando el Señor llegue y se revele, estemos sintonizados y conectados con ese Señor glorioso que siempre aparece. El Salmo 41 al 3 dice: con paciencia esperé en el Señor, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango.
puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estableció. ¿Ese está por ahí? Ve, no está, es cierto, no lo puse. Perdón. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. ¿Le gusta ese salmo? Pacientemente espera en el Señor. Que no te lo cuenten. Espera en el Señor. No vivas de testimonios prestados. Eso está tan feo, ¿cierto? Solo testimonio, a todo mundo le pasa todo lo bueno. Y usted nunca va a contar esa experiencia. Y usted va a decir, cuando el Señor se apareció en mi vida, esta es mi experiencia. Y yo le pido al Señor que se revele a cada uno de nosotros, a su iglesia. Que no nos desconectemos, que no nos lo cuenten, que podamos estar ahí. No se le olvide, primer punto, Tomás no estaba cuando llegó Jesús. Lo segundo que me llama la atención de esta historia es que el Señor da nuevas oportunidades. ¿Le gusta eso? ¿Cuántos han experimentado las oportunidades de Dios? Yo. Dios, algunos dicen que Dios se cansa, pero yo pienso que Dios no se cansa. Es impresionante Dios cómo persiste en llamarnos, en persuadirnos, en conquistarnos, ¿cierto? En llamar nuestra atención, en darnos una y otra oportunidad. Es maravilloso saber que Dios es el Dios de las oportunidades. Entonces, cuando Tomás recibe el informe de la aparición de Jesús por parte de sus compañeros, es probable que ellos le hayan dado cada detalle en su momento y se lo hayan dicho, como lo dije anterior, con mucha emoción. Su respuesta, sin embargo, fue tajante. Tomás, firme, dijo, no lo creeré. ¿Sí está ahí? Bueno, ahí está la historia, que 8 días después se apareció. Y la respuesta es, no lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Lo que estaba diciendo es ver para creer. Estaba muy incrédulo Tomás, y su incredulidad lo tenía distante de quienes habían sido sus amigos, de quienes hoy tenían esperanza y alegría porque se habían reencontrado con su maestro. Y es que a veces nos enoja que otros estén felices. ¿Le pasa? ¿Y ese por qué está tan feliz y yo no? Y yo me imagino a Tomás no tan feliz porque los otros estaban felices. O sea, se nos sale ese olafo que llevamos por dentro, esa rabia. ¿Y por qué esta familia es tan feliz y la mía no? Y sentimos ese dolor y esa rabia. Y probablemente Tomás está diciendo, ¿y por qué estos tan felices y yo no? ¿Por qué no estuve ahí? Yo creo que por dentro tenía esa rabia, esa frustración. ¿Y por qué ellos tan felices? Y puede ser que le daba rabia verlos tan llenos de fe y tan llenos de alegría. Y puede que eso nos pase a nosotros, que nos incomode cuando otros están felices, cuando otros experimentan milagros y cuando otros experimentan una relación con Dios que nosotros no tenemos. Y nos da rabia y no sé si envidia. Pero yo tengo algo claro en mi corazón, que así como Dios se le revela a esos que están felices, se puede revelar a mí que no estoy tan feliz. Porque Dios no hace acepción de personas. Todos somos sus hijos preferidos. Todos somos sus hijos del corazón. Y Dios se va a revelar a quien sea. A Dios le interesa revelarse a cada persona. Tal vez el corazón llega a un punto en el que se endurece. Yo no sé si a usted se le ha endurecido el corazón en algún momento, que usted dice, no siento la presencia de Dios, no siento el fluir en mi vida. Quizá usted ha llegado a ese punto donde dice, mi corazón no tiene fluir, no tiene esperanza, no tiene fe. Nada me sorprende y nada me alegra. Nada me sorprende y nada me maravilla.
Dios obra, Dios me abraza, Dios se revela mi vida, pero ni siquiera eso me maravilla. Se ha endurecido mi corazón. Nada me llena de esperanza. Incluso mis actitudes son de amargura. Mis actitudes desmotivan a otros. Yo no sé si los discípulos se desmotivaron cuando la respuesta de Tomás fue tan tajante. No lo creo. Ellos todos emocionados y Tomás, no lo creo. ¿Se ha encontrado con esos o se le ha salido ese Tomás a usted? No lo creo. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que Dios es Dios de oportunidades y que Dios no juzga, que Dios no condena la duda, que Dios no nos manda al infierno por dudar, que Dios no pisotea ni recrimina a quien lucha con su fe. Más bien, lo que hace el Señor es darle el trato que considera necesario para conducirlo a afirmar su fe. Dios trabaja en cada uno de nosotros de manera particular, porque algunos creemos con más facilidad que otros, ¿cierto? Porque algunas generaciones también cambian y nuestras generaciones presentes son como Tomás, que necesitan argumentos, necesitan pruebas, necesitan tocar y ver para creer. Para muchos de nosotros quizá no lo necesitamos, pero para todos hay una respuesta del Señor, sin juicios y sin condenación. Eso me parece maravilloso. Eso quiere decir que el Dios de la vida es un Dios de oportunidades para todos nosotros. Eso fue lo que hizo con Tomás. 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás sí se encontraba con ellos. Buenas noticias. Y como el Señor supo que ahí estaba Tomás, ¿qué hizo el Señor? Pues me voy para allá. ¿Pensando en qué? ¿En quién? ¿En los demás? No, ya no estaba pensando en los otros. ¿Estaba pensando en quién? En Tomás. Dijo, me le voy a revelar a ese muchacho porque lo amo. No para avergonzarlo, ni para pisotearlo, ni condenarlo. Voy a ir por él. Voy a ir a ese lugar porque ya está Tomás. Me le voy a revelar a su vida. Y allí se aparece. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, al igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos. Y ese saludo glorioso del Señor, la paz sea con ustedes. Jesús se enfoca en Tomás. Y se enfoca en él, en el único valiente, que también se necesita ser valiente para decir, no creo. ¿No cree que eso también es valentía? El tipo se atrevió a decirlo. Dijo, yo no les creo. Interesante, ¿cierto? A esos que nos molesta que digan, ¿por qué no cree? Se va a ir para el infierno, desgraciado. ¿Cómo se le ocurre no creer? Sin embargo, el Señor, que es el Señor de las oportunidades, se toma el tiempo, el trabajo de acercarse a ese que habló con firmeza, no creeré. Yo creo que Jesús honró su sinceridad de alguna manera. Fue sincero, no creo. Y Jesús honró su sinceridad. Jesús honró su honestidad, fue honesto. Entonces, en ese escenario en el que muchos decían, qué atrevido y desgraciado ese Tomás, ¿cómo se le ocurre no creer? El Señor se acerca. Y efectivamente hay un diálogo. Jesús no se dirige a ninguno más. Se aparece y mira a los ojos a Tomás. Tomás, ¿cómo te va la paz contigo? ¿Cómo estás? Y hay un diálogo. Jesús se dirige a él sin condenaciones, solo con confrontación. Y tal como Tomás había sido firme en su condición de ver y tocar para creer, Jesús también le habla con la misma firmeza, ¿sí se dan cuenta? Y le dice, Tomás, frente a él, ¿quieres pruebas contundentes? ¿Las necesitas? Pues aquí las tienes, aquí estoy. Y el Señor le dice, pon tu mano o pon tu dedo aquí, mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Tomás necesitaba una revelación de esa magnitud y Dios, que es el Dios de las oportunidades, lo hizo con Tomás, sin recriminarlo.
¿Se acuerdan del apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso? ¿Cómo recibió esa revelación? Fuerte, porque él era rojo. ¿Se acuerdan los de los temperamentos? Y necesitaba una revelación roja. Eso para unir a lo que aprendimos ayer. Porque era de un carácter fuertísimo, un temperamento fuerte. Y por eso necesitaba una revelación concreta de parte de Dios, fuerte como Él mismo. ¿Cómo trabajó Jesús con Tomás? Conforme a su estructura de pensamiento. No había otra manera de que Tomás creyera, sino viendo y tocando. No había otra manera. El Señor da nuevas oportunidades, iglesia. Y en su soberanía y misericordia se revela particularmente a cada uno de nosotros. En su soberanía y amor comprende nuestra estructura mental, emocional, y conforme a eso se revela en nuestras vidas. Porque Dios es el Dios de las oportunidades. Él comprende que muchos necesitan ver y tocar. Y así lo hará con quien lo requiera. Porque Dios es el Dios de las oportunidades. Y tercero, antes de que se sigan durmiendo, benditos los que creen. Ya se despertaron, yo sé, hicieron un esfuerzo. Y apenas llevo 28 minutos. ¿Usted cree que aquí tengo mi cronómetro? Y estoy listo para el cierre. Germán, en sus marcas. Es que él es ahí mi cronómetro también. Tercero, benditos los que creen sin verme. ¿Cuántos están en esa lista? ¿Correcto, Fercho? ¿Todos? ¿Todos? Ahí llegamos. Este punto me emociona. Vamos a cerrar con toda. El Señor termina la conversación así. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Amén a eso. Amén. Aquí Jesús da honra especial a quienes creen sin verle y son llamados benditos. No necesariamente mejores, ojo, no necesariamente mejores, solo benditos. No necesariamente más espirituales, solamente benditos. Solamente resalta de una manera especial y relevante a aquellos que no necesitan señales y pruebas contundentes para creer. Algunos no necesitamos milagros y señales para creer. Jesús llama benditos a los que dicen: aunque no pueda ver, yo creeré. ¿Cuántos están ahí? Amén. Aunque no pueda ver. Jesús reconoce el valor y la valentía de aquellos que deciden creerle, poner su fe en Él sin condiciones. En esa relación, sin condiciones, llama benditos a quienes le siguen y le siguen creyendo, amando y adorando, aunque las circunstancias no vayan bien. Llama benditos a aquellos que le siguen glorificando y exaltando, aunque en medio de la crisis haya desesperanza y dolor, porque ellos tienen la certeza de que Él sigue presente en medio de su aflicción. Aunque no pueda ver, yo creeré. Benditos los que creen sin ver. Benditos aquellos que siguen confesando que Jesucristo es el Señor de sus vidas, a pesar de que no lo vieron con sus ojos, de que no lo vieron haciendo milagros, de que no lo vieron sanando enfermos, de que no lo vieron crucificado y resucitado, pero creyeron. Benditos los que creyeron sin ver. Benditos los que le alaban y le glorifican como un acto de fe y de confianza y se regocijan en su libertador. Como Habacuc, capítulo 3, verso 17 en adelante. Que podamos cantar los benditos del Señor, que aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así, diga conmigo, aún así, yo
me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies ligereza, la ligereza de una gacela, y me hace caminar por las alturas. Benditos los que siguen alabando el nombre del Señor en medio de la crisis. Benditos los que dicen, aún así me regocijaré en el Señor. Aún así seguiré alabando su nombre. Aún así, aunque no pueda ver, yo creeré. Pero tranquilo, tranquila, si hoy estás en medio de las dudas como Tomás, el Señor está abriendo sus brazos para abrazarte hoy. Si hoy estás presionado por las pruebas, si hoy estás presionado por las crisis y sientes que tu fe ha decaído y se ha debilitado, tranquilo, hay esperanza para ti. Aquí está Jesús para abrazarte y para decirte, ven, acércate a mis brazos, aquí estoy yo. Te voy a abrazar, te voy a levantar, te voy a restaurar. Aquí está el Señor para decirte, hay una nueva oportunidad. Aquí no está el Señor para juzgarte, ni aplastarte, ni mandarte desgracias, ni calamidades, para ver si aprendes. Ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el Jesús que usted y yo conocemos. Es el Jesús que se le reveló a Tomás. Le dijo, ven, ven, toca, ven, aquí estoy para ti. Hoy el Señor te dice, aquí estoy para ti. Aquí estoy para que abraces mis promesas. Aquí estoy para que hoy recuperes tu seguridad y tu confianza. Hoy es tu día. Si llevas ese Tomás por dentro, el Señor hoy te va a comprender, no te va a señalar. Todos hemos pasado por crisis de fe y todos hemos dicho ver para creer. Y si lo necesitas, Dios se va a revelar a tu vida para que creas, porque el Señor va a hacer todo lo necesario para que tú le ames. Va a hacer todo lo necesario para conquistar tu corazón. Va a hacer todo lo necesario para que tú te enamores de Él. Va a hacer todo lo necesario para que tú experimentes su amor y su gracia. Todo lo necesario lo va a hacer el Señor para que tú te aferres. No importa si te hemos defraudado nosotros, los pastores o los líderes o alguien a tu alrededor, no importa, mi Señor no te va a defraudar. Nosotros sí, tenemos tantos errores, pero hay uno que hoy te dice, no te quiero defraudar, no te voy a defraudar. Mi paz sea contigo, mi paz sea contigo en medio de tu prueba. Yo te voy a amar, yo te voy a cuidar. Cierra tus ojos por favor un momento, ahí sentadito. No sé si te sientes hoy como Tomás.